Buenos días, le damos los buenos días a todos los presentes que ya tuvieron el ánimo de conectarse. El día de hoy tendremos una presentación sobre representación y democracia, nuevamente impartida por el doctor Gabriel Aguilera, quien ya es conocido nuestro y de todos, y que reúne toda la expertise necesaria en ese y muchos temas que atañen al Estado de Guatemala. Creo que luego de la presentación que el doctor Aguilera nos hará, muchas de las dudas que podamos tener serán aclaradas, respondidas, ampliadas, puesto que su conocimiento es, pues, indudablemente valiosísimo. Así es que, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Aguilera. Muy buenos días y muchas gracias. Como siempre, pues mi agradecimiento a Tribunal Supremo Electoral, a sus autoridades, a la señora directora del instituto, a todas las personas que nos están permitiendo participar con ustedes en este muy importante programa de formación. Según los temas que me han asignado, hoy vamos a conversar sobre la representación y la democracia, que entre sí tienen una relación complicada. La presentación se va a dividir en dos partes. Por una parte, vamos a analizar históricamente cómo surgió el concepto de representación, cómo se vinculó la democracia, cómo se manifiesta en el mundo de hoy. Y en la segunda parte vamos a examinar cómo se expresa en la Constitución de la República de Guatemala y en otras normativas de nuestro país. ¿De qué trata esta cuestión de la representación en la democracia? Bueno, la caricatura de la izquierda lo trata de manifestarlo. ¿Cómo hacen las personas individuales para hacer llegar su voluntad, sus deseos, sus demandas al gobierno? Esta situación se puede dar en una aldea donde pueden haber decenas de personas y en un país donde pueden haber millones. No se les puede, cada quien individualmente no puede realmente llegar al gobierno. Y entonces lo hace a través de representantes. Pero esa relación puede tener problemas. Es compleja. Y ahora la representación, la problemática de la representación está íntimamente ligada a la democracia. Inclusive la democracia de nuestro tiempo, si queremos expresarla completamente, se llama democracia representativa. O sea, una democracia basada en la representación. Y por supuesto, tiene sentido si estamos hablando de un régimen democrático. Veamos la siguiente, por favor. Ya tenemos nosotros todos ideas de lo que es democracia. Ahí tienen ustedes algunas definiciones. La democracia es una forma de gobierno. Ya sabemos nosotros, porque lo vimos la sesión pasada, recordarán ustedes, que es una forma que surge una forma como una alternativa o como una oposición a la monarquía, que es el gobierno de una sola persona. Ahora, la democracia, Winston Churchill, aquel primer ministro británico que encabezó la guerra contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que tenía un cierto sentido del humor muy peculiar, decía: la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Se me extraña la definición que hizo Churchill, pero lo que él quería decir es que la democracia no es perfecta. No. Vivimos en democracia y sin embargo hay problemas. Muchos países tienen problemas. Pero a pesar de eso, no hay, según la definición de Churchill, un sistema político mejor que la democracia. Que vivimos en ella a pesar de sus deficiencias. Otra definición que imagino que muchos de ustedes conocen porque esta hasta
se suele enseñar en la enseñanza primaria y secundaria es aquella de Lincoln, el presidente norteamericano que ganó la guerra civil norteamericana en el siglo XIX, ¿no? Lincoln es conocido por decir que ¿qué es la democracia?, se pregunta él. Dice, es el gobierno del pueblo. O sea, el pueblo se manifiesta o se gobierna por medio de la democracia. Por el pueblo, o sea, es gobierno del pueblo por el pueblo. Con eso quería decir, Lincoln es el gobierno que el pueblo genera, él mismo crea ese gobierno, se llama democracia. Y la tercera parte de la definición es para el pueblo. Es decir, el pueblo genera un gobierno que es democrático, de ahí viene, ¿y para qué? Pues para que sirva al pueblo. En fin, ese es el sistema de gobierno democrático, es el sistema nuestro. Y les recuerdo lo que vimos en el módulo pasado. El preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala comienza diciendo: nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente. O sea, los representantes, los diputados, señores diputados, se definen como electos por mecanismos democráticos. Y más adelante, el artículo 140 de la Constitución Política de nuestro país dice eso, lo vimos y esto que voy a mencionar ya lo vimos en la sesión pasada, ustedes recordarán. Dice, hablando de Guatemala, su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Es decir, Guatemala es una república, ese fue el tema del módulo pasado. Lo vimos extensamente. Pero aparte de que es una república democrática. O sea, nuevamente que está dentro de esta definición de Lincoln y representativa. La redacción podría muy bien haber sido diciendo es un gobierno republicano, democrático, representativo. Aquí lo separan, ¿no? Es democrático y es representativo. Creo que los constituyentes querían enfatizar que somos una democracia representativa. Ahora, esta idea de que el pueblo se puede dar el gobierno por sí mismo, en lugar, digamos, de tener que obedecer las decisiones de una persona sola, que es la monarquía, ¿de dónde salió? Un gobierno del pueblo elegido por el pueblo, pero ¿quién imaginó esto? ¿Quién tuvo, digamos, la primera idea? Bueno, nuevamente, pasemos a la siguiente, por favor. Otra vez nuestros amigos de la Grecia clásica, y por eso nos siguen visitando cada vez que tenemos una presentación, pero no podemos evitar porque ellos inventaron el concepto. En ese tiempo, la única forma de gobierno que se conocía en los países y las grandes civilizaciones antiguas era la monarquía. Ya la vimos también, gobierno de una sola persona. Pero ellos inventaron, como los griegos clásicos eran dados a la filosofía, ellos fueron los que inventaron ese sistema democrático y no solo lo inventaron teóricamente, también lo aplicaron. Y entonces la primera experiencia en las civilizaciones humanas conocidas que se aplicó una forma de gobierno democrático, es decir, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, fue la Grecia clásica. Y se basaba en que todos los ciudadanos, es decir, todas las personas, todos los ciudadanos podían intervenir en las decisiones del gobierno y podían elegir el gobierno, totalmente opuesto al concepto monárquico. Eso de la ciudadanía no lo voy a exponer mucho hoy porque es tema de una sesión especial, pero efectivamente se basaba en que entonces el pueblo, a través de los ciudadanos, eligieran al gobierno. ¿Y quiénes eran estos ciudadanos según los griegos? Veamos la próxima, por favor. Vamos a ver, como ya vimos en ocasiones anteriores, pues Grecia no era un estado unificado. Estaba formado por una serie de ciudades-estados. Pero miramos el ejemplo de Atenas, que actualmente es la capital de Grecia. Ahí en Atenas
los ciudadanos eran los varones mayores de 18 años. Ojo, 18 años nos suena conocido eso de que al llegar a los 18 años uno adquiere derechos. Es lo mismo que tenemos nosotros, ¿no? Aquí a los 18 años se pudiera sacar en general el DPI, pues también los griegos a los 18 años ya había derecho de ciudadanía, o sea, derecho de ejercer política. Pero había que ser hijo de padre y madre nacidos en Atenas. Y ojo, algo que ya sabíamos, lamentablemente. No, las mujeres no podían participar. Estaban excluidas del ejercicio político y desde luego tampoco los esclavos. Esta contradicción de un pueblo que tiene la grandeza intelectual de crear y aplicar la democracia contrarrestaba con una realidad socioeconómica de que su modo de producción estaba basada en la mano de obra esclava, pero eso ya lo discutimos, ¿verdad? Era un hecho histórico. Lo cierto es que al alcanzar los 18 años, los jóvenes se inscribían en un demo. Un demo era una circunscripción. La palabra demo es circunscripción. Si le agregamos una S se vuelve demos y significa pueblo. Y el nombre de democracia que estamos usando, que la Constitución nuestra lo tiene, viene de ahí. Demos, pueblo, kratia, gobierno. O sea, gobierno del pueblo. Algo que Lincoln le habría reconocido. Y entonces ya podían participar en la vida política. Sin embargo, quiero decir que en la Grecia no se reconocía la democracia como la única forma de gobierno. Se reconocían 4 formas de gobierno. Veamos el próximo, por favor. Y la monarquía, ya sabemos, eso lo vimos de sobra en la sesión pasada. Pero los estados que rodeaban a Grecia eran monarquías. Sobre todo el imperio persa, que fue el que invadió Grecia. Los que vieron la película Los 300 espartanos en el cine o en video se recordarán de eso, ¿no? Las guerras de los griegos en contra de los persas que los querían conquistar. Y Persia era un imperio, o sea, una persona mandaba. Otra forma de gobierno que se reconocía era la aristocracia. Nosotros también estamos familiarizados con el término aristocracia por las películas, los videos y lo que hemos leído. Sobre todo en los videos que podemos ver en Netflix, por ejemplo. Vieron ustedes la serie Revolución. La aristocracia la identificamos con los nobles, ¿no? La nobleza. Como dijimos la sesión pasada, era una clase social propietaria de los medios de producción, es decir, la tierra, artesanías, que no trabajaba y que se dedicaba al ocio, bueno, y que negaba derechos a la población. Entonces, para nosotros aristocracia es un término negativo, pero fíjese que para los griegos no. ¿Saben por qué? Porque la palabra aristocracia, que también de origen griego, viene del término aristos, los mejores. Aristocracia para ellos era el gobierno de los mejores. Eso lo vamos a explicar después. Pero se suponía que no cualquiera debería gobernar, sino solo los mejores. Pero, ¿qué quiere decir los mejores? Más adelante lo vamos a desarrollar. Ellos también inventaron el término oligarquía, que todavía lo manejamos hoy. Mientras aristocracia para los griegos era un concepto positivo, oligarquía era negativo. Es un grupo reducido que tiene el poder y que lo ejerce por la fuerza o por razones sociales, por ejemplo, una clase social. Esparta, que es la que aparece en la película de los 300 espartanos, no era una democracia, era una oligarquía, en que un sector de la población tenía el poder por la fuerza y el resto de la población estaba, digamos, sometido a ello. Y finalmente, es la democracia directa. Aquí quiero subrayar algo. La democracia directa, que fue el término que se usaba en aquella época, actualmente se le llama democracia participativa. Entonces, para no confundirnos,
La democracia directa actualmente es democracia participativa y la democracia indirecta es la democracia representativa, que es la que tenemos. Vamos a explicar esos términos después. Pero en fin, la democracia directa es el Estado gobernado por sus ciudadanos. Directa quiere decir que son los ciudadanos los que en forma directa ejercen el poder. No tienen intermediarios. Si recordamos la caricatura inicial, ahí desaparecería el personaje que hace de trompeta, porque son los ciudadanos que directamente ellos toman las decisiones. Pero suena complicado, y sí, es complicado, y los griegos tenían un sistema bastante complejo para ejercer la democracia directa. ¿Cómo funcionaba? Miremos el próximo cuadro. Bueno, tenían primero una estructura política, ¿verdad? Que se llamaba Lebol, que estaba formada por 500 ciudadanos, 50 por cada tribu, de las tribus, digamos, fundadoras de Atenas. Esos 500 ciudadanos, su tarea era recibir las peticiones de todos los demás ciudadanos, comentarios, quejas, y preparar una agenda. Ahora, hay que tomar en cuenta 500 personas. Es complicado, una reunión de 500 personas, de que, bueno, yo quiero hablar, es difícil, pero la tarea de ellos es todos los ciudadanos que querían algo del gobierno, querían hacerle una sugerencia al gobierno, querían hacerle una petición, se quejaban de algo del gobierno, y el gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, le dirigían a este BOL sus peticiones y comentarios, y el BOL lo que hacía es que hacía una agenda para la asamblea. La asamblea era realmente el foro donde se reunían todos los ciudadanos. Se llamaba la eclesia. Esa palabra griega es la que origina el término iglesia. Más o menos 6,000 ciudadanos que se reunían 40 veces al año en un lugar, una plaza que le decían el Ágora, y ahí, en base a la agenda que le presentaba Lebol, discutían y tomaban decisiones. Imagínense, compañeras y compañeros, más o menos 6,000 personas que se reúnen 40 veces al año. Caramba, pues casi cada semana tenían que reunirse y discutir. ¿Y cómo sería una reunión de 6,000 personas? Tenían prioridad en el uso de la palabra las personas más ancianas, el respeto que tenían todos los pueblos antiguos a la experiencia y la sabiduría que se supone se acumulan con la edad. Pero por lo demás ha sido muy complicado manejar una asamblea de 6,000 personas y tomar decisiones. Bueno, vamos a poner a votación y no, yo me pongo, bueno, ya se pueden ustedes imaginar. Y otro elemento, 40 veces al año. Es decir, que están reunidos casi todo el tiempo, ¿no? Pero esta eclesia podría ser, como guardando las diferencias, algo parecido a un organismo legislativo actual. Después tenían una estructura que se llamaba el dicasterio, que eran los tribunales. Enorme, otra vez integrado por 500 personas, escogidos por sorteo, que se reunían 200 veces al año. Diablos, se reunían cada vez, por lo menos 2 veces por semana. Y los integrantes eran escogidos por sorteo. Es decir, ahí no había carrera judicial, sino que cualquier ciudadano, a la hora de un sorteo, se convertía en juez. Esto, lo que recuerdo un poco, ustedes lo han visto en las películas, es el sistema que tienen en Estados Unidos del juicio por jurado, ¿verdad? En Estados Unidos se eligen a ciudadanos, no son abogados, ni estudiantes de derecho, ni nada. Puede ser un bombero, puede ser una enfermera, puede ser un tendero, y pasan a integrar un jurado en que escuchan las presentaciones de los abogados, defensor y acusado, y en base a su juicio toman una decisión si es culpable o no, pero no se les piden conocimientos de derecho. Es algo parecido a esto, porque los ciudadanos eran ciudadanos comunes y corrientes, y de repente tenían ellos que tomar decisiones jurídicas. Y finalmente había otra estructura llamada la estrategia, que eran los 10 magistrados, uno por cada
tribu. Era lo más parecido a un ejecutivo. Él ponía en efectividad las decisiones de la iglesia. Al terminar su gestión, rendían cuentas. Lo que uno puede comentar es que este sistema, como pueden ver, no había representantes, porque no es que estuvieran escogiendo los 6,000 ciudadanos a sus representantes, sino que ellos mismos discutían y tomaban las decisiones. Pero viendo la cantidad de reuniones que había y el número de participantes, la idea que me formo yo es que esos griegos de Atenas se mantenían todo el tiempo en reuniones, ¿no? Es la forma que ellos, la única forma que tenían para que cada quien pudiera hacer, digamos, intervenir directamente en la gestión de los asuntos públicos. Por eso se llama democracia directa. No hay intermediario, no hay representante. Cada ciudadano toma las decisiones. A continuación vamos a ver dos cuadros interesantes porque quiero destacar lo siguiente. Los griegos inventaron la democracia. Y ojo, los griegos mismos desarrollaron las críticas a la democracia. Fíjense, ¿cómo puede ser eso? Dirán ustedes. Bueno, vamos a verlo. Y vamos a verlo siguiendo el ejemplo de los criterios de un viejo conocido nuestro, que es Platón, que siempre aparece en nuestras presentaciones, y otro gran filósofo griego que se llamaba Sócrates. De Sócrates, lo que ha llegado a nuestro tiempo son sus diálogos. Su forma de transmitir conocimientos era entablar diálogo con una persona y llevarlo a contradicciones, para ir formando un pensamiento. Veamos el próximo, por favor. Bueno, en un diálogo de los que le he mencionado, Sócrates, que está a la izquierda, está conversando con un personaje que se llama Adimanto. Y le dice Sócrates a Adimanto, bueno, ponte tú en un caso que vas a tomar un viaje en barco, pero lo vas a tomar en invierno, que hay muchas tormentas, es difícil la travesía, hay cierto riesgo. Y tú tienes que escoger al capitán del barco. Entonces hay dos candidatos. Uno es un joven que habla muy bien en el agua, que cae bien a la gente. Es orador y dice, bueno, yo quiero, a mí me gusta eso, yo quiero conducir el barco. Me ofrezco para ser el capitán del barco. Y yo puedo hacerlo, y habla bonito, y la gente, bueno, se puede hacer, ¿verdad? Y el otro es un viejo marino, que su oficio de vida ha sido ser marino, que dice, bueno, yo ese edificio lo conozco, yo muchas veces he conducido barcos, inclusive en la época de invierno. Y Sócrates le dice a Dimanto, bueno, Dimanto, ¿a quién de los dos escogerías tú? Y a Dimanto le contesta, pues Sócrates, hombre, desde suelo, yo escojo al marino, porque yo no quiero arriesgar mi vida en ir en un barco que va a conducir una persona que no tiene experiencia, pero que dice que quiere, pues, querer no es lo mismo que saber. Ajá, le dice Sócrates. Y entonces, ¿por qué no aplicas el mismo criterio para escoger a quién va a conducir el Estado? Porque si tú, en el Ágora, vas a votar para que llegue a la conducción del Estado, a la estrategia, una persona que, bueno, que es joven, que cae bien, y además que habla muy bonito y tiene carisma y convenció a la gente, pero tú sabes si él sabe, tiene los conocimientos necesarios para conducir el Estado. ¿Te has preguntado eso? O sea que la duda de Sócrates sobre la democracia es que la democracia, al darle la misma oportunidad a todo el mundo, entonces le da oportunidad a los capaces y a los incapaces. ¿Y qué tal si una persona no capaz llega a la conducción del Estado? Como le pasó efectivamente a Grecia en una oportunidad que eligieron a unos conductores que condujeron a Grecia a una desastrosa guerra contra varios estados, varias ciudades y estados, especialmente Esparta, que fue la guerra de Peloponeso. Pero sorprendámonos también Platón tenía sus dudas sobre la democracia. Veamos el próximo.
Es que Platón lo que decía es que si bien el ser humano necesita vivir en una sociedad, y esa sociedad tiene que ser un Estado, quien rija el Estado, quien mande, tienen que ser hombres justos y virtuosos, ser usada esos términos. Y el problema de la democracia es que cualquiera puede ser electo. Y ese puede usar el poder ya no en beneficio común, sino en beneficio personal. Por lo tanto, decía Sócrates, el gobierno tiene que ser conducido por llamados reyes filósofos. ¿De dónde va a salir esa gente? Pues Platón creía que tendrían que ser educados desde niños, especialmente, inculcándole la virtud del servicio público como un servicio de sacrificio por el bien común, de honradez, y que para crearles hábitos de honestidad había que educarlos en formas muy duras, es decir, sin lujos de ningún tipo, acostumbrados a la sencillez, inclusive viviendo en común, y que una vez llegaran al poder, pues tendrían un pequeño estipendio, nada de grandes recompensas, ¿verdad? Tendrían que seguir viviendo en común con también sus familias, ¿verdad? De una forma muy sencilla, muy simple. Porque el temor que tenía Platón es que cualquier persona, como decía él, ¿qué pasa si elegimos a alguien y cuando tiene el poder ya no gobierna para el pueblo, sino para sí mismo, sobre todo para enriquecerse? Inclusive si llegó un hombre que era, digamos, honesto, se puede corromper por el poder. Esas son reflexiones de Platón y miren la época. Ya hace pues, casi 2500 años. Y sin embargo, ¿no será que esas reflexiones son válidas en nuestros días? Imagínense, esa es la fuerza que tiene el pensamiento griego. Pues la democracia directa o democracia participativa, pues, repito, se ejecutó en Grecia, pero después de eso, lo que surgió fue la otra forma democrática, que es la llamada la democracia indirecta o la democracia representativa. Veamos el otro cuadro, por favor. Sí, es que esa forma de democracia directa era posible en las ciudades-estados de Grecia porque eran poblaciones reducidas. Imagínense, todos los ciudadanos de Atenas llegaban al ágora, eran 6.000 personas. Claro, era un montón de gente, pero bueno, 6.000 personas no son 60.000, ni son 6 millones. Entonces, y además, las ciudades-estados, como explicamos la vez pasada, eran una ciudad rodeada de un área rural relativamente pequeña, como un gran municipio. Eso no funcionaba porque no había ningún mecanismo, tampoco teníamos comunicaciones, no podían comunicarse por WhatsApp, tenía que ser a viva voz, y personalmente eso ya no funcionó en sociedades grandes, en que estaban todos dispersos. Inclusive en Roma, la democracia directa ya no funcionó porque Roma es un imperio extenso. ¿En qué momento toda la gente iba a viajar a Roma? Eso no era posible. Entonces, ahí apareció la democracia indirecta. ¿Por qué se dice indirecta? Porque usa un intermediario, que es el personaje de la caricatura. Es decir, la gente se expresa así, pero no directamente, porque no es posible, sino a través de alguien que los representa. El tema de la representación, que es que cada ciudadano le concede su derecho personal a otra persona para que en su nombre actúe. Se supone que el representante está recibiendo mandato de 100.000, 200.000 personas para que lo represente. Y así surgió la democracia representativa. Es que ya se aplicó en Roma. Esto ya lo vimos el módulo pasado. ¿Recuerdan cuando hablamos del Senado? Que eran claramente los representantes de los ciudadanos
romanos. Después ya vimos también la semana pasada que la forma democrática desapareció históricamente un tiempo, no un tiempo, durante varios siglos. Y cuando reapareció otra vez fue bajo la forma indirecta o la llamada hoy democracia representativa. Bueno. A continuación vamos a presenciar un video para hacer una recapitulación de la evolución histórica de la democracia. Es un bonito video, creo que les va a gustar. Solo permítame un momentito, doctor, que Héctor Caseros salió un momentito. Un segundo, por favor. Bueno, son cuestiones técnicas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, recapitulando, los griegos inventaron la democracia, los griegos señalaron críticas que a mi criterio nos hacen reflexionar el día de hoy, ¿no? Las similares, ¿no? Sobre todo las dos objeciones. La de Sócrates, ¿será que la gente que elegimos tiene la capacidad, está preparada para ejercer el poder? Y segundo, la de Platón, ¿será que van a representarnos o van a asumir el poder para su propio beneficio? Esas son dos reflexiones que, aunque han pasado ya siglos, siguen estando vigentes y deberíamos reflexionar sobre ellas, ¿no? Eso ilustra otra vez la enorme vigencia del pensamiento de los griegos clásicos. Doctor, ¿estamos listos para cargar el video? Sí, por favor, se llama la evolución histórica. Están anunciados los compañeros. Este video interesante. No, ese no es, por favor. Es el otro, el que se llama la evolución histórica de la democracia. El otro video. Ese es, compañeros. Denle viaje. Hacia el siglo VI a.C., los hombres libres de Atenas se reunían en asamblea para deliberar acerca de la ciudad. El demos, o pueblo, participaba en el kratos, o poder, instituyendo así la primera democracia de la historia. El reducido tamaño de la asamblea, unos miles de hombres, y el amplio sector de esclavos que trabajaban mientras sus amos discutían, hacían posible aquella forma de democracia directa que excluía a las mujeres, los descendientes de extranjeros y, por supuesto, los esclavos. Con el declive de Atenas, la democracia clásica desapareció durante 2000 años. Entre los siglos XVI y XVIII, la constitución de los nuevos estados europeos, la reforma protestante, las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa, la expansión del comercio y el pensamiento científico aparecen como antecedentes de la democracia moderna. La reforma protestante del siglo XVI, encabezada por Martín Lutero, separó el poder secular del religioso, vindicó la conciencia individual y estimuló el derecho a la diversidad de credos y opiniones. El protestantismo debilitó al papado, pero fortaleció a los monarcas, que sometieron a los grandes nobles y formaron las naciones europeas. El nuevo Estado centralizó el poder y defendió la unidad nacional frente a las amenazas externas. Durante la Edad Media, se había pensado que la ley era una expresión de la voluntad de Dios, y los reyes sus ejecutores.
Esta idea fue cuestionada por pensadores como Maquiavelo, quien concibió las relaciones de poder como efecto de las acciones humanas. Thomas Hobbes, cuya doctrina del derecho natural postuló la existencia de un individuo racional y autónomo que establece relaciones de fuerza y poder con otros individuos iguales. John Locke, quien concibió la libertad, la igualdad ante la ley y la propiedad como derechos naturales e inmutables. Y Jean-Jacques Rousseau, quien declaró al pueblo como fuente única de la soberanía de los estados. Y la idea que ha trascendido hasta nuestros días de la ley como expresión de la voluntad general. La hipótesis del contrato social es el fundamento de la democracia moderna. La legitimidad del poder, hasta entonces depositada en lo alto, comenzó a buscarse abajo, entre los ciudadanos. La Guerra Civil Inglesa de 1642 había enfrentado al rey con un parlamento que pugnaba por ampliar sus facultades. El triunfo de Oliver Cromwell y sus protestantes puritanos dio lugar al juicio y ejecución del rey Carlos I y a la fundación de una república. Cuando Cromwell murió, la monarquía fue restaurada, pero las garantías de los ciudadanos ante el poder real ya habían quedado establecidas en la ley. A mediados del siglo XVIII, enciclopedistas franceses como Diderot, Montesquieu, Buffon y Voltaire argumentaron que la razón aplicada a la vida social emanciparía a los seres humanos. El conocimiento y dominio de la naturaleza unificarían el espíritu del hombre en todo el planeta y darían lugar a una sociedad racional y humanitaria. Los pensadores de la Ilustración divulgaron la tolerancia a las ideas de los otros y la libertad de expresión y de culto para todos. El espíritu de las leyes, obra de Montesquieu, delineó la república moderna, que divide y contrapesa los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entre 1776 y 1783, la guerra entre Inglaterra y sus 13 colonias americanas dio lugar al nacimiento de una nueva nación, Estados Unidos. En 1787, en Filadelfia, los representantes de las antiguas colonias crearon una república federal y la primera constitución escrita que proclamó los derechos del hombre. Esta constitución fue una de las fuentes de inspiración de los movimientos de independencia de México e Iberoamérica. Entre 1789 y 1799, la Revolución Francesa abolió la monarquía absoluta, canceló los privilegios de la Iglesia y las bases socioeconómicas del antiguo régimen y estableció la República. Los revolucionarios franceses proclamaron una idea fundamental: el ser humano nace con derechos. Esos derechos eran los derechos del hombre y del ciudadano, los cuales prefigurarían el Estado democrático. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que hicieron suyos los demócratas de todo el mundo en los siglos XIX y XX, manifestaba que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, que la finalidad de toda asociación política es la conservación de derechos como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, y que el principio de toda soberanía reside esencialmente en el pueblo. Las mujeres que colaboraron con la Ilustración e intervinieron en la Revolución Francesa demandaron el derecho a la ciudadanía, a ser electas para cargos públicos, al divorcio y la tutela de los hijos, a obtener educación básica y universitaria y a ejercer como profesionistas, pero no fueron escuchadas. La lucha femenina resurgió en 1830, cuando grupos de mujeres estadounidenses combatieron la esclavitud de la población negra y demandaron el derecho al voto. No obstante la persecución sufrida,
Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el movimiento sufragista se extendió a Gran Bretaña y Europa y alcanzó sus primeros logros en Suecia, Noruega, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda, donde se reconoció el voto femenino, que en la mayoría de los países sería aprobado hasta el siglo XX. Aunque al principio los revolucionarios norteamericanos y franceses los rechazaron por considerarlos contrarios a la voluntad general, los partidos políticos sustituyeron a las corporaciones feudales y las logias masónicas y organizaron las grandes tendencias ideológicas de las sociedades modernas. Durante la Revolución Francesa, los jacobinos y los girondinos habían representado los embriones de los futuros partidos de izquierda y derecha, respectivamente. Los primeros partidos formales surgieron en Inglaterra, gracias a la reforma electoral de 1832. En la democracia liberal que predominó durante la primera mitad del siglo XIX en Europa y Estados Unidos, los partidos tenían una presencia reducida, pues el derecho al voto estaba reservado a los propietarios. La Revolución Europea de 1848, el vigoroso movimiento obrero y el pensamiento socialista impulsaron la conquista progresiva de los derechos políticos de los varones de toda condición, pero siguieron excluyendo a las mujeres. Grandes luchas sociales, guerras civiles y guerras entre naciones fueron ampliando los márgenes de los derechos civiles y políticos. En esas circunstancias surgieron los partidos de masas característicos del siglo XX. El fascismo, que dominó en Italia, Alemania y España. Los sistemas totalitarios instaurados en Rusia, el centro de Europa y China, y los regímenes autoritarios, civiles y militares que ensombrecieron durante decenios a numerosos países de Asia, África e Iberoamérica, obstaculizaron seriamente el desarrollo democrático. Y aunque todavía hoy subsisten regímenes totalitarios y autoritarios, las libertades democráticas en grados variables han ido estableciéndose en la mayor parte del planeta. El Estado de Derecho liberal, prevaleciente hasta bien entrado el siglo XX, había limitado su concepción de justicia a la protección de la vida, la integridad y las propiedades de los individuos, dejando intocadas las diferencias sociales de rango o riqueza y las penosas condiciones de vida de los más pobres. Derechos sociales como la educación, la salud y la vivienda, demandados a lo largo del siglo XX, dieron lugar al estado de bienestar en los países europeos desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 50, el creciente reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo europeo en Asia y África, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, el movimiento feminista y las luchas de las minorías étnicas y sexuales ampliaron la democracia en el planeta o la profundizaron ahí donde ya existía. Hoy, gobiernos, expertos y ciudadanos de todo el mundo reconocen la superioridad del sistema democrático sobre cualquier otro, pero no ignoran sus imperfecciones. No puede haber democracia plena en sociedades con poblaciones empobrecidas y marginadas de la salud, la educación, el empleo y la alimentación. Si la democracia sin desarrollo social es insuficiente, el desarrollo social sin democracia es inviable. El futuro del régimen democrático reposa en la participación cada vez más activa de los ciudadanos, en la vigencia plena de los derechos humanos y sociales, en el combate a los privilegios de los monopolios y los grupos de poder fáctico, y en la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos. Gracias a su rico legado, la democracia puede confiar en un futuro promisorio. Bien, compañeros, esto nos sirvió como un resumen general del desarrollo democrático, pero a continuación quiero señalar algo. La democracia indirecta o la democracia representativa es pues la democracia de nuestro tiempo.
Sin embargo, todavía hay fórmulas de democracia indirecta o democracia participativa que persisten. Y un país interesante es Suiza, que es el país, digamos, moderno avanzado, que tiene formas más interesantes de democracia directa, en que combinándola con la democracia indirecta, o sea, hay una mezcla de democracia participativa y representativa. Vamos a ver una otra peliculita que nos describe cómo funciona el sistema político de Suiza. En una democracia directa, los ciudadanos pueden participar directamente en la política. Todos pueden aportar su granito de arena en la decisión de cómo organizar el Estado, los cantones y las comunas. Una de las formas más antiguas de la democracia directa es la denominada Landsgemeinde. Appenzelrodas Interiores y Glarus son los dos últimos cantones donde los ciudadanos con derecho a voto se reúnen en primavera al aire libre para aprobar las leyes y el presupuesto. Los suizos suelen votar 4 veces al año sobre cuestiones que conciernen a su municipio, cantón o país. Por ejemplo, la construcción de una nueva escuela en el pueblo, el abastecimiento energético del cantón o la revisión del sistema estatal de pensiones. Cada 4 años, los suizos eligen además a los 246 miembros de la Asamblea Federal, compuesta por 2 cámaras con iguales derechos. El Consejo Nacional representa al pueblo y el Consejo de los Estados representa a los cantones. Un sistema que confiere más peso a las regiones menos pobladas del país. El Parlamento se encarga de elaborar las leyes y elegir al gobierno colegiado, que integran 7 miembros de diferentes partidos. Los suizos pueden lanzar un referéndum contra una ley aprobada por el Parlamento. Si en el plazo de 100 días logran reunir un mínimo de 50.000 firmas, la ley se somete al veredicto de las urnas. Mediante la iniciativa popular, los ciudadanos pueden exigir una enmienda constitucional. Para someterla a votación necesitan reunir un mínimo de 100.000 firmas en el plazo de 18 meses. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema? La principal ventaja es que los ciudadanos participan directamente en las decisiones. Los suizos votan varias veces al año, no solo para elegir a sus representantes, sino para decidir sobre medidas políticas concretas. La desventaja es que el proceso se alarga y no siempre hay claridad sobre quién tiene la responsabilidad final de las decisiones. Algunos critican que se autorice votar propuestas que no concuerdan con el derecho constitucional vigente ni con los acuerdos internacionales. 2 recientes votaciones generaron polémica en Suiza y en el extranjero. En noviembre de 2009, casi el 58% de los votantes aprobaron una iniciativa popular para prohibir la construcción de alminares en Suiza, pese a que el gobierno y el parlamento recomendaban votar en contra. Un año después, la iniciativa para expulsar a los extranjeros que delinquen recibió casi un 53% de votos a favor.
La prohibición de alminares y la expulsión de extranjeros que delinquen figuran ahora en la Constitución Federal. Corresponde al Parlamento traducirlas en una ley que respete los acuerdos internacionales y el derecho internacional. ¿Es factible? Las opiniones divergen según las posiciones políticas. ¿La democracia suiza funciona bien? ¿Puede haber un sistema más democrático que el suizo, pese a las múltiples opciones de participación que ofrece? Los detractores argumentan que el solo derecho de participación no garantiza una democracia. Critican, por ejemplo, la ausencia de un tribunal constitucional, la falta de transparencia en la financiación de los partidos, así como la baja afluencia a las urnas. Solo 2 de cada 5 ciudadanos ejercen su derecho de voto. Pese a sus deficiencias, la democracia directa de Suiza es única. Suiza es el único país en que la democracia directa ejerce un papel tan crucial en el proceso político y el debate público influye tanto en la agenda de las votaciones. La consecuencia es que las decisiones son imprevisibles, ya que el pueblo tiene la última palabra y no son las élites quienes se ponen de acuerdo. Junto con la neutralidad y el federalismo, la democracia directa forma parte de la identidad nacional. Este singular sistema político contribuye a mantener unido un país multilingüe, pluriconfesional y multicultural. Bien, compañeros, da que pensar, ¿verdad? Suiza se considera uno de los países de mejor calidad de vida en el mundo y parte de eso tiene que ver con ese sistema político de una democracia tan avanzada, ¿verdad? Es un ejemplo, pero realmente yo creo que sería muy difícil de replicar en otras partes. Bueno, vean, compañeros y compañeras, aparte de los sistemas democráticos que rigen en parte del mundo, pues hay otras modalidades de régimen político. Solo las voy a mencionar rápidamente con el siguiente cuadro. No, el cuadro que sigue después sí, eso es. También existe el socialismo, y no es que cubra pocos países, porque China, que es el país más poblado del mundo, la primera economía mundial también, tiene ese régimen, ese sistema. Igual que Cuba, Vietnam, Laos. Estos regímenes tienen la característica, es difícil calificarlos, porque sí tienen elecciones, generalmente son de tipo parlamentario, es decir, tienen un parlamento llamado asamblea, que es el que elige a un primer ministro y a un presidente, y hay elecciones con candidatos que compiten entre sí para llegar al parlamento, elecciones competitivas, ¿verdad? Pero dentro de un solo partido. Dentro del Partido Comunista no hay varios partidos. Es decir, que dentro del Partido Comunista surgen una serie de candidatos, hacen su campaña y algunos son electos, otros no. Pero no tienen partidos. Otros regímenes son muy peculiares, como por ejemplo el de Irán, que tiene partidos políticos, tiene elecciones, participan, etcétera. Pero sobre los 3 poderes, el presidente, el parlamento y un poder judicial, hay como un cuarto poder que es el líder supremo, es un líder religioso llamado ayatolá, que es electo por un consejo de 12 líderes religiosos, y ese líder religioso tiene como un poder de veto, puede vetar a un partido político, o bien si ganan, se ha dado el caso, hay candidatos que ganan y el líder supremo los veta, entonces de nada sirvió la voluntad popular, ¿no? O sea, son muy especiales estos casos. Yo solo menciono para que tengan en cuenta que hay otros regímenes políticos en el mundo, no solo el régimen democrático. Pero no vamos a ver
porque no vamos a ver en profundidad porque no es nuestro tema, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Eso es más o menos lo que ya vimos nosotros el módulo pasado, ¿verdad? La democracia representativa tiene básicamente dos formas. El presidencial, que es el que tenemos en Guatemala. Hay elecciones, se elige al presidente de la República, que es a la vez jefe de gobierno y de Estado. Y tenemos una separación de poderes y el sistema parlamentario, en el cual el pueblo elige a los miembros del Parlamento, senadores o diputados, y según el partido que tuvo la mayoría en el Congreso, o la coalición que logró la mayoría, ellos eligen al primer ministro, que es el que pasa al ejecutivo, pero no así al jefe de Estado. El jefe de Estado es electo por aparte, como en el caso de Alemania, que hay un jefe de Estado que es electo por las dos cámaras del Parlamento, y un jefe de gobierno, que es la señora Merkel, que tiene 16 años de ser jefe de gobierno. O bien, el caso del Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte, lo que la gente llama Inglaterra, es que la reina Isabel es la jefe de Estado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y hay un primer ministro que elige el Parlamento. La reina Isabel es la soberana que más tiempo ha reinado en la historia, ¿no? Pero son regímenes democráticos. Y hay un caso especial que se llama Commonwealth, que agrupa más de 40 estados que habían sido colonias de Gran Bretaña. Esos estados son democráticos, tienen elecciones, generalmente son parlamentarios, es decir, el parlamento elige a el jefe de gobierno, pero el jefe de Estado reconocido por todos esos países es el jefe de Estado de Gran Bretaña, o sea, la reina Isabel. Ese es el caso de nuestro vecino, Belice. Belice acaba de tener elecciones hace poco, eligieron un nuevo parlamento y el partido que obtuvo la mayoría, el PUP, eligió de su seno a uno de esos diputados como el jefe de gobierno. Pero el jefe de Estado nominal de Belice es la reina Isabel. Pero como lógicamente la reina no está en Belice, entonces hay un gobernador que la representa a ella. Y en todos los países del Commonwealth, la reina Isabel se hace representar por medio de un gobernador. De manera que ahora que acabamos de mandar un nuevo embajador a Belice, ese le presentó sus credenciales al gobernador y solo de forma secundaria al primer ministro. Pero son países democráticos. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a seguir discutiendo los problemas que tiene la representación. Bueno, se supone que si uno le da la representación de su voluntad a un representante, puede ser un diputado, un presidente, ese lo que va a hacer es interpretar la voluntad de los ciudadanos. Así como en la caricatura inicial, la figura que está en primera fila en forma de trompeta, lo que está haciendo es trasladando lo que todos los demás le están diciendo. Esa es la idea, ese es el representante. Él no está ahí por sí mismo, está porque uno lo mandó. Pero como son muchos los ciudadanos, ¿cómo se puede organizar eso? Ese es el rol de los partidos políticos. Porque entonces, como los ciudadanos no piensan igual, unos piensan en una forma, otros en otra, entonces se deben agrupar según su coincidencia. La forma que ven los problemas nacionales, en la forma que piensan que se pueden resolver. Todos los que piensan igual se reúnen en un partido que debería tener un ideario y un programa. El ideario son los principios básicos y el programa es concretamente qué van a hacer en el gobierno. Y entonces el supuesto es que cuando el partido gana las elecciones, la voluntad de los ciudadanos que se agruparon en ese partido es la que se va a llevar a cabo en el gobierno, según el programa de gobierno, pero con respeto a la voluntad de las minorías. Pero en cuanto a los partidos, el problema es el mismo que visualizó Platón.
¿Qué pasa si los representantes pasan a ejercer el poder en provecho propio y no cumplen el mandato de sus representados? Esto es lo que se suele conocer en teoría política como el dilema de Burke. Veamos el siguiente cuadro, por favor. Burke es un pensador, un filósofo británico del siglo XVIII, que dijo, bueno, sí tenemos representantes, pero ¿qué representa cada uno? ¿Qué es que representa ese representante? Es la voluntad de cada uno de los que votaron por él, entonces se vuelve un espejo. Él no tiene voluntad propia, sino que lo que hace es que dice, todos me pidieron esto, eso es lo que digo. O pasa a expresar su propia voluntad. Dice, no, yo voy a interpretar lo que la gente quiere. Ese es el problema. Y es un problema actual, compañeras y compañeros. Por ejemplo, hoy aquí mismo en Guatemala vemos muchas quejas, dicen, contra diputados. Dicen, ese diputado no me representa. Hace lo que quiere en el Congreso. Pero no fue, se supone que no llega para eso. ¿Por qué? Porque lo eligieron para que representara a los ciudadanos de un determinado departamento. O sea, el problema está totalmente vigente. Y pasa por la situación de los partidos. Veamos la próxima, por favor. Veamos el próximo cuadro, por favor. Ese es el rol de los... No, por favor, el anterior. El anterior. Este. Es el rol de los partidos políticos. Por eso, compañeras y compañeros, es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo y el trabajo que hace el Tribunal Supremo Electoral, porque es el que rige los procesos electorales y rige a los partidos políticos, que son los intermediarios, son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos trasladan su representación a sus representantes para que estos lleven al Congreso de la República o al Ejecutivo la voluntad de los ciudadanos. Ese es el supuesto. Por eso es tan importante. Este tema de los partidos, pues obviamente yo entiendo que va a ser objeto de acá de un módulo específico, ¿verdad? Posterior. Y es algo esencial en el quehacer del Tribunal Supremo Electoral y de lo que todos ustedes están haciendo. Pero lo destaco por la importancia del trabajo que tienen en sus manos. En sus manos está el hacer lo posible porque se cumpla ese rol, de manera que el representante realmente interprete la voluntad de los representados, que es el imaginario de la democracia representativa. En la democracia, cada ciudadano tiene derecho a expresar su voluntad a través de un representante que tiene que cumplir efectivamente lo que le pidieron los electores y no lo que él se le antoja. Vamos a continuación a pasar a la segunda parte, que es ver cómo la Constitución y la normativa se toman esta temática. Veamos el próximo, por favor. Por supuesto, quiero, solo para una anécdota, volvamos un momentito a la anterior, por favor, a la foto del meeting. Solo pongo una anécdota. Este personaje que está aquí de anteojos a un lado de la oradora soy yo mismo, en mi juventud. Y la oradora es mi mujer. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la Constitución? Miren, el artículo 113 es importante. Todos los guatemaltecos ciudadanos tenemos derecho a optar a empleos o cargos públicos. O sea que cualquiera puede pedir un empleo en una institución del Estado o un cargo. Y lo dice abajo. Guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos. Ese es un derecho. Pero pongan atención en la segunda parte de ese segundo párrafo. Para su otorgamiento no se atenderán más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Y del lado derecho, ¿qué es la capacidad?
Hay que tener conocimientos, hay que tener estudios, hay que tener inteligencia personal, hay que tener cultura. Idoneidad, ¿qué significa? Hay que tener aptitud, destreza, una buena disposición física y mental apropiada para el cargo. Y lo más importante, la honradez. Conducta o proceder conforme a derecho, honorabilidad, gozar de estimación pública y privada. Ese es un requisito preponderante. O sea que la Constitución, si da a cualquiera, se conoce el derecho de cualquier ciudadano a optar a un cargo público. Cualquiera puede decir, bueno, yo quiero llegar a ser alcalde, yo quiero ser diputado, yo quiero ser presidente de la República. Es un derecho que otorga la Constitución, pero está poniendo requisitos. No cualquiera que yo quiero. ¿Y por qué quiere? Porque quiero. O dice, que ahí voy a hacer pisto. O bien ahí voy a pagar, yo tengo problemas con mi finca, ahí lo voy a resolver. No, nada de eso. Va a llegar a un cargo público para servir al bien común de los ciudadanos. Y tiene que cumplimentar, tener esos requisitos. Yo pienso, no sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que tanto Sócrates como Platón podrían estar de acuerdo con este artículo. Hacemos en la siguiente, favor. El artículo 136 es por alguna razón mezcla los derechos y los deberes. Un ciudadano, para poder ejercer sus derechos políticos, tiene que inscribirse en el registro de ciudadanos, ahí con ustedes, ¿no? Es como, así como los jóvenes griegos tenían que ir a inscribirse en el demo. Y con eso tienen, después de que se han inscrito, tienen el derecho de elegir y ser electos. O sea, el derecho de elegir a quién nos va a representar o ellos mismos pasar a ser representantes. Eso depende. También tienen el derecho de velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Es decir, que las elecciones democráticas tienen que ser realmente libres y que la efectividad es que cada quien tenga realmente capacidad de ejercer su derecho al voto, el sufragio, y que ese proceso electoral sea limpio. Ese inciso C es importante tomando en cuenta el pasado. Eso lo vimos en los módulos del año pasado. En una época autoritaria que se hacían fraudes electorales, ¿no? De nada servía que uno fuera a votar, el voto lo cambiaban, ¿va? Y decidían a dedo quién iba a ser electo. Ahora tenemos la obligación de velar porque la pureza y la efectividad del sufragio. Y el derecho, ya mencionado en el artículo 113, de que se puede optar a cargo público, es un derecho. Y un derecho es participar en actividades políticas. Y el F es defender el principio de alternabilidad y no reelección. Bueno, eso ya dijimos en el módulo pasado, que es de tipo histórico. Porque tiene que ver con que en el siglo pasado y también en el siglo XIX, los presidentes se eternizaban en el poder y cambiaban la constitución para seguir en el poder, aunque hubiera pasado su periodo. Por eso es tan fuerte la constitución en prohibir la reelección y prescribir la alternabilidad. Es una razón histórica. Probablemente, no sé hasta qué punto tenga razón de ser, ¿verdad? Pero es parte de la tradición constitucional de nuestro país. Veamos la próxima, por favor. Ya destacamos la importancia que tienen los partidos políticos como el mecanismo por el cual se pueden elegir a los representantes. Este primer bullet, la libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas, dice que el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrá las limitaciones que esa Constitución y la ley determine. Bueno, esto sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque las constituciones, muchas constituciones anteriores, sobre todo las constituciones anteriores a esta, del siglo pasado, tenían una cláusula que prohibía expresamente a los partidos comunistas. Si cualquiera puede formar un partido, pero un partido comunista está prohibido. Ahora no se prohíbe nada porque iría en contra de la voluntad de los ciudadanos. O sea que si algún grupo quisiera formar un partido y llamarle Partido Comunista,
y poner como símbolo la hoz y el martillo, mientras en su ideario y en su programa de gobierno respete la democracia representativa y la Constitución, puede hacerlo, nada se lo prohíbe. Bueno, por supuesto que un partido así, tengo yo mis dudas de quién se inscribiría, ¿verdad? Pero ese ya es otro problema. Pero hay libertad absoluta de ejercicio de los partidos políticos. Y el último inciso, lo que está haciendo es referencia a la importancia que tiene la ley específica, que es la ley electoral y de partidos políticos, y el Tribunal Supremo Electoral. No se sabe por qué el artículo no los mencionó por su nombre concretamente, podía haberlo puesto, ¿verdad? Pero no lo pusieron, pero esa ley constitucional es la ley electoral y de partidos políticos. Y otra vez para destacar la importancia que tiene el trabajo que están haciendo ustedes. Veamos la próxima, por favor. La Constitución de la República, sin embargo, sí permite formas de democracia participativa, o sea, democracia directa. ¿Cuáles serían eso? Por ejemplo, el artículo 173, que es el que crea la consulta popular. Eso nos recuerda un poco lo que hacen los suizos todo el tiempo, ¿no? Solo que en Guatemala, pues, de luego está muy restringido, porque solo decisiones políticas de especial trascendencia. Aquí no se convierten a consulta popular, no cualquier decisión. Entonces hemos tenido 3 consultas populares con la actual Constitución, y una fue para reformar la Constitución después del autogolpe de Estado que dio el presidente Serrano, en que se modificaron artículos de la Constitución y se preguntó a la población si estaba de acuerdo. Y claro, no se dijo elijan a nuevos diputados, que se hubiera sido la forma de democracia indirecta. Ustedes mismos directamente digan sí o no. Es una forma de democracia directa. La segunda vez que se usó fue cuando se querían cambiar nuevamente artículos de la Constitución de acuerdo en el mandato generado por los acuerdos de paz. Y en esa ocasión la respuesta es no. Ustedes quieren que se preguntó, ¿quieren ustedes que cambien estos y cuáles artículos según los acuerdos de paz y otras reformas? La gente dijo no. Bueno, también se les consultó directamente. Y la tercera fue la reciente para preguntar si Guatemala podía someter su antiguo diferendo con Belice a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué tenía que preguntar esto? Porque la Corte Internacional de Justicia toma una decisión, como dije antes, que es inapelable. Y no hay segunda instancia, ni hay recurso alguno. Una vez la Corte decía, estos son los derechos de Guatemala, estos son los derechos de Belice, no se puede hacer nada, hay que aceptarlo. Entonces hay que preguntarle a la gente si estaba de acuerdo en que esa forma se resolviera el antiguo problema con Belice. La gente dijo que sí, por eso fuimos a la Corte Internacional. Entonces esto, en la teoría política se dice que las consultas populares son una forma de democracia participativa o democracia directa, solo que bastante restringida, pero sí existe. Ya vimos que en el caso de Suiza también existe, pero la usan todo el tiempo. Inclusive toma una decisión el Congreso, el Parlamento suizo, y por medio de una consulta votan la decisión los ciudadanos. Sí, son nuestros representantes, tomaron una decisión, no estamos de acuerdo, la votamos. Bueno, así funcionan ellos, ¿no? Pero el artículo 177 también tiene otra forma de democracia directa, porque algunas reformas a la Constitución la puede proponer la gente misma. Si se juntan 5,000 ciudadanos registrados debidamente, pueden presentar una petición de que se reforme un artículo constitucional. Con eso quiero decirle que eso sería lo que en teoría se llama la iniciativa legislativa popular. O sea, una iniciativa que no viene de los miembros del Parlamento, de los congresistas, sino que viene del pueblo. Algunos otros países tienen una tercera forma de democracia participativa que no existe en Guatemala, que es la revocatoria del mandato. Esa existe en la Constitución venezolana, entiendo que la acaba de introducir México,
por la cual a mitad del periodo de haber elegido a un presidente, se hace una consulta para preguntar si la gente está contenta, de acuerdo con la forma en que se ha conducido o lo quieren cambiar, sin esperar las próximas elecciones. Eso se llama revocatoria del mandato. Eso no existe en Guatemala. Pero esas tres formas, la consulta popular, la iniciativa legislativa popular y la revocatoria de mandato, son las formas de democracia participativa que aparecen en algunas constituciones de países de América Latina. Sin embargo, los espacios para democracia participativa no se agotan totalmente en estas ventanas que abre la Constitución, sino que también hay otras, en otra normativa. Veamos la siguiente. El siguiente. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que es una ley de la República desde 1966, es otra forma de democracia participativa. Ese es un convenio muy extenso que concede una serie de derechos muy amplios a los pueblos indígenas. En el caso de Guatemala serían los 4 pueblos que reconocieron los acuerdos de paz: los mayas, los garífunas, los xincas, y bueno, los ladinos. Este convenio le reconoce a los pueblos indígenas el derecho a disponer de los territorios que ocupan, les concede amplios derechos a conservar su cultura y a que sean consultados con cualquier medida legislativa, cualquier ley o medida administrativa que pueda afectarlos, ya sea directamente o que pueda afectar su medio ambiente, sus costumbres. Esto ha dado lugar a mucho problema en el caso de Guatemala, más que nada por las explotaciones mineras, porque, bueno, según la Constitución, en su artículo 121, lo que está en el subsuelo, es decir, abajo del suelo, tales como los yacimientos minerales, los hidrocarburos, por ejemplo, el petróleo, las minas, son bienes del Estado, pertenecen al Estado. Y el Estado puede disponer de ellos. Por eso es que tenemos en Guatemala, que tiene minerales muy valiosos como oro, plata, zinc, etcétera, fuertes inversiones mineras que extraen esos minerales. Pero muchos de esos yacimientos están en territorios ocupados por población indígena. Y entonces, según el convenio 169, habría que consultarles a esas poblaciones si están de acuerdo o no en que se exploten esos minerales, porque al hacerlo están sobre la tierra de ellos. Esto ha dado lugar a un problema que no se ha logrado resolver, porque ¿cómo opera la consulta? ¿Cómo se consulta? ¿Quiénes son exactamente los que tienen derecho? Los municipios en que están las minas, o quiénes son. Y muchas veces la población se opone a las explotaciones mineras, y eso ha dado lugar a conflictos sociales. Eso no se ha resuelto. Se dice que una forma de resolverlo es si se emitiera el reglamento sobre cómo se llevan a cabo las consultas, pero ese reglamento nunca se ha emitido. Pues es una forma de democracia participativa, y a quien le interese el tema, yo le sugiero que se consiga el texto del convenio 169, y probablemente se va a sorprender de tan amplios son los derechos que le concede a los pueblos indígenas, y es ley de la República. Pero no se ha logrado resolver en una forma armónica, sino que más bien ha dado lugar a conflictos sociales. Y luego está también el Código Municipal, que prevé un procedimiento consultivo. Si se van a reformar las circunscripciones electorales, hay que hacer consultas. Luego los mismos vecinos, un 10% de los vecinos, digamos, que están debidamente registrados en un municipio, pueden pedir una consulta sobre algún tema que les interesa.
Y si ganan, si hace la consulta, si gana un 20% de los vecinos debidamente acreditados, pues el Consejo Municipal debería implementarlos. Y también prevé el Código Municipal consultas a las comunidades indígenas. Es decir, que tenemos diversos resquicios, como pueden ver ustedes, de casos de democracia participativa. Hay otra forma todavía más, que veamos en el siguiente. Tenemos la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Por alguna razón técnica. Un segundito. Ok. Un problemita técnico por acá. Aquí está. ¿Qué es la fiscalización ciudadana? También llamado el control ciudadano. Son las acciones que permiten conocer a cualquier ciudadano sobre las actuaciones administrativas de funcionamiento y disciplinarias de los funcionarios y empleados públicos que desempeñan el mismo. Es decir, que cualquier ciudadano tiene derecho a estar informado de qué está pasando en el gobierno, qué decisiones se están tomando. Esto está contemplado en la Constitución, que establece la publicidad de los actos administrativos. El artículo 30 de la Constitución dice que los actos administrativos, quiere decir las decisiones que toman el gobierno a cualquier nivel, son públicas y un ciudadano tiene derecho a conocerlas. Y para eso existe la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una ley que un ciudadano dice, yo quiero saber qué decisiones están tomando en materia de salud, y manda una carta, mía, infórmeme usted esa decisión, y el Estado tiene obligación de contestarle. Entonces, ahí puede el ciudadano estar informado, porque para poder fiscalizar tiene que tener información, y puede hacerlo, efectivamente. Aparte de eso, hay una serie de instituciones organizadas por los ciudadanos que buscan, primero, informarse, después opinar, omitir criterios, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con tal medida, yo creo que debería hacer esta otra, y tratar de incidir, de ejercer presión sobre las estructuras de gobierno para que se tomen en cuenta sus criterios. Son instituciones como Acción Ciudadana, por ejemplo, que agrupa a 14 grandes coaliciones de la sociedad civil, el Pacto Ciudadano, que también bastante quito, el Foro Guatemala. Todas esas son instituciones que existen y que están destinadas a que el ciudadano que quiere informarse más allá de lo que lee en la prensa o lo que lee en su partido puede unirse a una de esas estructuras y ahí se informa, incide, participa, ejerce presión sobre el gobierno. Y hay, por ejemplo, los empresarios lo hacen a través del CACIF, etcétera, los sindicatos también eso. A veces eso resulta en que muchas instituciones están expresando todo el tiempo cosas y a veces contradictorias, y en forma a veces muy ruidosa. Es lo que el presidente Vinicio Cerezo, el primer presidente de la democracia, dijo: es el ruido de la democracia, que la gente haga manifestaciones, que pidan, que está bien, es parte de la búsqueda de participación. Y eso nos lleva al siguiente cuadro. Sí, a veces la gente se manifiesta, digamos, no solo a través de comunicados de prensa, a través de conferencias o de acciones judiciales o legales que van a presentar escritos, sino que también a través de manifestaciones públicas, grandes manifestaciones que conocemos muy bien en Guatemala. Pues son una forma en que la gente trata de ejercer una forma de democracia participativa. No tengo que expanderme sobre ese tema, todos sabemos que esa situación se da. Y finalmente veamos el último cuadro. El tema de hacer vigente la democracia es que no solamente es votar, sino también hay que formarse, hay que participar.
Y les menciono 3 iniciativas que están ahí, que son iniciativas básicamente de grupos de jóvenes que buscan fortalecer el conocimiento de los principios de la democracia, para que los jóvenes no vean la democracia como no entiendan qué es, ni les interesa, sino que se comprometen de ella y sepan que la democracia es una forma de vida política, pero que no por sí misma no tiene vigencia a menos que todos participemos, o como querían los griegos. Todo el mundo tiene derecho, pero tiene que participar. Entonces, con esto, con este pensamiento, estamos concluyendo la presentación de hoy y tendríamos, según entiendo, un espacio ahora para evacuar preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Brillante presentación, muy ilustrativa. Resume todo lo que es en sí la democracia en nuestro país. Y tenemos algunas preguntas. Una, por ejemplo, dice, ¿hasta qué punto tiene potestad el TSE de tener injerencia en el quehacer de los partidos políticos? Por ejemplo, para solicitarles que tengan más apertura interna hacia los grupos subrepresentados. A mí me parece que la ley electoral y de partidos políticos con sus reformas es una buena ley y que sí permite, digamos, sí da instrumentos al tribunal para tener una intervención apropiada en el marco de los partidos políticos. Por eso es tan importante todo lo que ustedes hacen y hay un módulo específico, o creo que son varios módulos para desarrollar en profundidad lo que es la ley electoral y de partidos políticos y la acción que realiza el Tribunal Supremo Electoral, donde presumiblemente esta pregunta tan importante tiene que ser analizada en detalle. Pero en principio yo diría que sí, el Estado democrático, como es el guatemalteco, a través de la ley tiene los instrumentos para inducir a los partidos también a actuar. Los partidos francamente deberían leer a los griegos, ¿verdad? Se supone que es el instrumento para elegir representantes que representen lo que quieren los electores y no lo que cada persona individual diga. Pero para mí que tenemos los instrumentos. ¿Pueden ser perfectibles? Sí, pero tenemos los instrumentos. ¿Cómo no? La siguiente pregunta, doctor, es: ¿el TSE puede ejercer una función real por medio del Instituto Electoral como ente rector de la formación política que brindan los partidos políticos a sus afiliados? ¿O debe darse libertad a estos de impartir la formación que ellos consideren? Bueno, se supone que los partidos políticos deben tener sus propios mecanismos formativos. Yo mismo he pertenecido a partidos políticos y he tenido a mi cargo los programas de formación interna de esos partidos en los principios democráticos. Pero me parece que el trabajo que hace el instituto es central, porque el trabajo del instituto está, como entiendo yo, está dirigido principalmente a todo el personal que funciona dentro del tribunal y que son los primeros que deberían tener una sólida formación en los principios democráticos, porque ustedes son los representantes del tribunal en todo el país. Ustedes tienen que estar muy bien formados. Ustedes pueden orientar a los partidos, inclusive a los programas de formación que cada partido debería de tener, y para eso está prevista, pues, inclusive parte de la asignación financiera para que financien sus programas de formación democrática. Pero desde luego que los representantes del tribunal son los que más formados tienen que estar. Y esa es la importancia que yo le veo al trabajo que hace el instituto. Perdón. Yo personalmente tengo la inquietud en cuanto a qué opinión tiene usted acerca de la posibilidad de reformar la ley electoral y quitar la supervisión al financiamiento de los partidos políticos. Bueno, yo puedo dar una respuesta a título personal únicamente. A mí me parece que el tema de supervisar cómo los partidos aplican el financiamiento es fundamental. Porque ese financiamiento que viene de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos no es un regalo.
sino que tiene motivos muy específicos. Y uno de ellos es cabalmente la formación interna de los integrantes del partido, en los principios democráticos, para que puedan ejercer mejor sus derechos. Yo sí lo veo importante. Si quitamos la posibilidad, la potestad, digamos, de que el tribunal intervenga o supervise la forma en que los partidos usan los fondos que les asignan, los partidos no están formados realmente por discípulos de Sócrates o de Platón. Lamentablemente no es así. Así sería bien, ¿verdad? Pero no es así. Entonces sí, creo que es parte del deber del Estado. Y eso sí, podemos apoyarnos en el artículo constitucional que vimos acá, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para optar a un cargo público? Está muy claro, ¿no? La capacidad, la idoneidad, la honradez. Y la capacidad tiene que ver con la formación. De manera que yo creo muy importante mantener esa participación, esa presencia, una especie de supervisión, sé qué quiere decir, de cómo se usan los fondos que provienen del impuesto que pagamos todos los guatemaltecos. Me surge a mí la inquietud acerca de cómo conciliar los intereses de la consulta popular entre la población y la explotación de los recursos naturales, puesto que un recurso natural en el subsuelo es inerte, es muerto, o sea, cabría explotarlo siempre y cuando deje beneficios a la población misma y al Estado en general, pienso yo. No sé qué opinión le tenga usted, doctor. Bueno, nuevamente es evidente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos yacimientos de oro, de plata. Estando bajo la tierra, ahí están. Sin embargo, explotados en una forma apropiada, eso puede generar regalías para el Estado. O sea, se puede decir el impuesto que paga la empresa que está apropiándose de esos minerales, y esas regalías, ese impuesto que le paga el Estado puede servir para aplicarlo a los programas sociales. Les recuerdo que seguimos teniendo, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho todos los gobiernos desde que se volvió la democracia, un grave problema de desnutrición infantil y en general de carencia alimenticia en el corredor seco. La mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Necesitamos más recursos financieros. No se han podido elevar los impuestos porque siempre hay oposición. Somos el país latinoamericano que tiene la tasa tributaria más baja de todo el continente. Cada vez que se quieren elevar los impuestos hay movimientos, huelgas, paros. Necesitamos más recursos para el Estado. Y una forma es el aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos. Y aquí son dos cosas a tomar en cuenta. Hasta el momento, las leyes de minería permiten que las empresas paguen regalías demasiado bajas, de manera que el Estado no se beneficia como debería beneficiarse de la explotación minera. Habría que reformar la ley para elevar los impuestos mineros al nivel que tienen otros países. Nosotros somos de los más bajos también en eso. Pero luego está el tema de que la explotación minera, sobre todo si es a cielo abierto, destruye el medio ambiente, contamina las aguas y la tierra y destruye el hábitat. Afecta la fauna y la flora. Entonces ahí habría que tomar medidas para que la explotación minera se haga en condiciones que permite el menos daño posible al medio ambiente y cuando termina la explotación minera, porque las minas no están todo el tiempo, están unos años nada más, restauren hasta donde se pueda el daño que se hizo al medio ambiente. Pero luego está el tema de la Convenio 169, que las poblaciones que viven encima de esas minas sienten que la explotación minera va a destruir también el hábitat, que sobre todo el medio ambiente, que es tan importante para la espiritualidad de los pueblos indígenas.
Y, por otro lado, ¿qué beneficio les va a dar a ellos concretamente? Entonces, la forma teórica de resolver este conflicto es que hay una consulta amplia y real con las comunidades. Les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo en que venga una mina y abra acá un gran hoyo en su territorio? A cambio de eso, ustedes van a tener beneficios. Una parte de los ingresos de la explotación minera debe dedicarse no solo a lo que se le da al gobierno central, sino también a beneficios locales, a las comunidades, en forma de proyectos de construcción de escuelas, de introducción de agua potable, de mejoramiento de caminos, de acceso a la salud, conversando con las comunidades antes, de manera que las mismas comunidades entiendan que la explotación minera les va a resultar en un beneficio no solo al Estado, sino también a ellas. Pero el problema es las consultas, porque algunas veces empresas forman a grupos de personas, dicen, ya les hice la consulta, pero luego las comunidades dicen, esos señores no son ni de este municipio, vinieron de otro. O bien, ¿qué les dio a ellos la representación? Ojo, ¿qué les dio la representación? ¿Cómo se resuelve el problema de con quién se consulta? Eso ha dado lugar a problemas, que las comunidades se oponen violentamente, hasta muertos han habido. Entonces, en síntesis, habría que reformar la legislación para exigir a las empresas mineras más cuidado del medio ambiente, sobre todo que no contaminen las fuentes de agua con el arsénico que se usa para extraer algunos minerales. Una vigilancia cuidadosa del Estado sobre la explotación minera para que se cumplan las condiciones de menor daño posible al medio ambiente y sobre todo a las fuentes acuíferas. Luego reformar la legislación tributaria para que haya un pago de regalías mucho mayor para el Estado. Y luego hacer consultas reales, extensas si se quiere, para que la población esté realmente de acuerdo, y no solamente un sector de ellos. Y eso pasa por darles beneficios concretos a la gente de las comunidades donde se va a llevar a cabo la explotación minera, y cuando se retire la mina, condiciones adecuadas para que se repare hasta donde sea posible el daño que se hizo al medio ambiente. Yo no creo que quedemos en un país como Guatemala, con tal nivel de pobreza, que no vamos a explotar los recursos que tenemos, pero lo principal entonces es el beneficio de la gente. Y como la Convenio 169 es ley de la República, a algunos no les gusta, pero ya se suscribió, y entonces hay que acatar todo lo que dice el Convenio 169. Esa sería mi opinión personal. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Creo que su presentación y su participación el día de hoy ha sido, como de costumbre, suficientemente clara e ilustrativa. No me queda más que agradecerle a su persona la presentación en sí misma y a todos quienes tuvieron la gentileza y el interés de conectarse. Por igual, un agradecimiento e invitarlos a conectarse el miércoles próximo, que sería la continuación del módulo, la primera sesión del módulo 4. Así es que le agradecemos su participación, doctor, y su brillante intervención. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, gracias por el apoyo y a todos los que estuvieron escuchando. Es un gran gusto estar con ustedes. Seguimos a la orden. Muchísimas gracias, doctor.